Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico. Horizonte Utópico, buenas noches. Programa número 53. Hoy nos sentimos motivados a hablar de la protección civil a causa de este tremendo sismo que sacudió hoy a una parte del país, incluyendo Guerrero, incluyendo Acapulco. Un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en los límites de los estados de Morelos y de Puebla. Pero saludo también a Cristian Navarrete. Hola, ¿qué tal? Domingo, te saludo con agrado y con gusto. Saludo para nuestros amigos de Horizonte Utópico. Sí, teníamos programado otro tema, pero a consecuencia de este sismo, como tú lo mencionas, de 7.1, que ha dejado varios muertos, ya lo platicaremos en el momento. Y bueno, decidimos hablar del tema de la protección civil, porque es importante que sepamos hacer, no nada más cuando está el temblor o cuando está un huracán o cuando hay alguna otra desastre natural, sino tener una manera de qué hacer en caso de, ¿no? Tenemos que llevarlo a la práctica, pero lo platicaremos más adelante, Domingo. Mira, rápidamente, la protección civil son las medidas que prevén, que actúan y que nos hacen en un momento dado actuar para que el impacto de un desastre natural o causado por el hombre no afecte tanto y se pueda sobreponer lo antes posible en una sociedad. Pero, Cristian, no solamente el tema de la protección civil lo amerita el día de hoy por el sismo, también el huracán Max, y que tuvimos la oportunidad de viajar a la comunidad de San Marcos Guerrero y observar cuáles fueron los daños, las consecuencias del paso del huracán Max, que, por cierto, impactó precisamente muy cerca de San Marcos, exactamente en la laguna Tecomate Pesquería. Tecomate Pesquería, que también visitamos hace poco, y bueno, sí hubo consecuencias, sobre todo materiales y económicas. Afortunadamente no hubo tantas víctimas. Qué difícil le cuesta a las personas, precisamente lo que nos enseña la protección civil, prever lo que puede ocurrir en un momento. Nos dice Ulrich Beck, este gran sociólogo alemán, que vivimos en una sociedad del riesgo y sin embargo queremos poner una tela, algo que no nos permita ver la realidad, como si nos autoengañáramos. Y miren lo que encontramos, por ejemplo, en San Marcos. Cuéntanos, Cristian, por favor. Domingo, fue una sorpresa, porque habíamos acudido una semana antes a realizar una grabación para dar a conocer el atractivo que tiene San Marcos, un lugar muy bonito desde mi punto de vista. Y sí, obviamente ya después del paso del huracán vimos demasiada personas afectadas. Lo que sí me llamó la atención fue la solidaridad de los mismos ciudadanos que estaban en la calle principal de San Marcos trabajando para limpiar y que vuelva a la normalidad, pero sí hubo muchas casas inundadas, hubo demasiados árboles caídos. Estamos hablando de ceibas de más de 10, 15 metros también, las cosechas de maíz y otros productos que los pobladores allá cultivan también se vieron afectadas, la mayoría se perdió, pero también varios animales del ganado que ellos cuidan o que tienen para consumo y para la venta y para vivir de ellos también, algunos murieron y otros por la misma fuerza del viento se escaparon al caer ramas,
los mismos cercas se perdieron, y allí en la laguna de Tecomate, obviamente el nivel de la laguna creció y hubo muchas personas afectadas por la misma inundación que tuvieron que salir de sus casas. Una imagen muy triste, porque les repito, habíamos ido una semana antes y sí la situación era distinta. Fue algo muy impactante para nosotros que fuimos. A mí lo que más me impactó fueron precisamente tus imágenes que pudiste mostrar desde el mismo día domingo, donde pudimos comprobar cómo la gente construye sus casas precisamente por donde pasan los arroyos, los ríos, y esas fueron las personas que más se vieron afectadas. Ya cuando uno hace la comparación entre la foto, ¿verdad?, que los medios de comunicación editan para que la población vea, se entere, y después verlo con los propios ojos, es realmente difícil de creer que tengan el valor de asentar una vivienda por donde pasa un río y en un momento dado se convierta en un verdadero pues caudal con una fuerza increíble, como lo pudieron comprobar. Donde más se vieron afectadas las familias fue precisamente donde no respetaron los cauces de ríos y arroyos, que después crecen de una manera descomunal. Eso es lo que a mí me llamó más la atención, es decir, un verdadero atentado contra la propia protección civil, Cristian. Y lejos de, después del paso del huracán, de buscar otro lugar donde vivir, ya estaban construyendo. Eso también es muy importante. Estaban volviendo a construir donde tenían sus casas o tienen sus casas, y donde el arroyo se lo llevó. No entienden esta situación, a pesar de que ya lo vivieron. No entienden que realizar o construir cerca de un río, de una laguna, tiene sus consecuencias. Arriesgar la vida. Oye, vamos a hablar un poquito de la historia de la protección civil en México, la cual es verdaderamente reciente. Hay que entender que fue con el volcán Chichonal en los 80s cuando empiezan las autoridades a despertar con respecto a este tema. Lo siguiente, Cristian, si no mal recuerdo, es la explosión de tanques de almacenamiento en San Juanico, en el Estado de México, en 1984. La explosión de los tanques, y fue ahí donde pues empezaron con esta cultura de la protección civil, que hasta la fecha no la hemos arraigado mucho. Es así. Y se concreta ya como una política pública con el terremoto, precisamente un día como hoy, pero de 1985. Y qué coincidencia, hoy también sufrimos tremendo sismo. Cristian, ¿nos puedes decir lo que tú entiendes de la protección civil? En breves palabras, de manera muy resumida, es crear una estrategia para poder saber cómo actuar, no durante una situación como huracán, sismo, sino desde un principio saber por dónde salir en caso de un temblor, desde la casa organizarse, tener documentos a la mano, documentos en bolsas de plástico, tener a la mano linterna, radio, todas las cuestiones que sacan en noticias o en comerciales las autoridades. No es algo que lo debemos de tirar a corto, es algo que debemos de prevenir. En simples palabras, es eso, es tener una estrategia para saber cómo actuar durante una situación, pero también llevarla a la práctica antes. Por eso se supone que se realizan los simulacros, como el que se realizó hoy en la mañana. Claro, pero también hay que mencionar que la sociedad humana se está viendo tensionada por varios eventos catastróficos. Pareciera que por el calentamiento global, el calentamiento de las aguas, los huracanes empiezan a ser mucho más frecuentes y más violentos. De alguna manera, tal vez tenga esto que ver con la mayor y más frecuente número de sismos en diferentes partes del mundo, como Japón, como Chile, como California, como Italia y como México. Entonces, se debe de cambiar la percepción con respecto a los desastres naturales. Yo mencionaba hace muy poco, ustedes no me van a dejar mentir, que aquellos países que tienen éxito en la protección civil son aquellos países que dicen que las cosas sí pueden pasar. A diferencia de nosotros los latinos o los mexicanos que decimos, no, esto es muy poco probable.
Domingo, una de las situaciones que hemos visto, luego que se presenta una situación como la sismo o huracán, es que las personas no saben qué hacer. Es muy difícil que las personas en Acapulco, en Guerrero, entiendan la importancia de la protección civil, de la cultura de la protección civil, qué necesitan o qué necesitamos para saber qué hacer en caso de una situación como la que se presenta, ha estado presentando constantemente en México. ¿Por qué no está arraigado en nosotros la cultura de la protección civil? La respuesta es fácil. Mira, hace un momento mencionamos que la política pública de la protección civil empezó realmente en los 80s. Bien, anteriormente, ¿qué pasaba? Siempre ha habido ciclones, siempre ha habido terremotos o desastres naturales en el país. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el gobierno en años pasados, en décadas pasadas, acostumbró a la población a darle algo a cambio de un movimiento. Es decir, tú te mueves, tú me haces caso, yo te voy a dar una despensa, unas láminas. No hacían conciencia, parecía una cuestión de estímulo-respuesta y no era una cuestión de educación. La protección civil tiene una palabra clave, que es realmente la autoprotección. O sea, no va a venir la mejor Secretaría de Seguridad Pública o de Protección Civil a salvarte. El otro aspecto importante también es que en una sociedad tan pobre como la nuestra, la gente tiene un gran apego a sus pertenencias. A la gente le cuesta tanto hacerse de un refrigerador, de alguna alacena, que no quiere apartarse de sus enseres domésticos, de sus propiedades. Y por eso muchas veces los siniestros son acompañados pues de casas, de propiedades junto con las personas y las familias. Muchas veces dice la Secretaría de Protección Civil, dice, deja todo, deja tus pertenencias, a excepción de aquellas que dicen como acta de nacimiento, carnet de seguro social o del ISSSTE, etcétera, para poder evacuar. Y la gente no está acostumbrada, fíjate, a dejar sus animalitos o sus propiedades. Cristian. Domingo, sí, ¿no? Y nos ha tocado ver en televisión, escuchar en radio, ver en prensa escrita que las personas no se salen porque el temor a perder todo lo que han conseguido a lo largo de su vida, pero si se mueren de nada va a servir lo que les queda. Es algo muy importante que no entienden y necesitan hacerse a la conciencia que a lo mejor si son padres de familia, pues necesitan ver por los niños, ¿no? Sacarlos, salirse. Sí. Las personas que viven cerca de ríos, en laderas, es importante que entiendan que si la autoridad les está pidiendo que evacúen o que no vivan ahí, es por su seguridad, claro, por su vida. Claro. Mira, la educación en la protección civil debe de generar entusiasmo y compromiso, y es algo que tiene el gran reto las autoridades y los medios de comunicación. A propósito de las familias, traigo una lista que me gustaría compartir acerca del Plan Familiar de Protección Civil. Este es que se tenga un plan que debe basarse en la estimación de situaciones de riesgo que nos puedan afectar en lo local, en lo regional o en lo nacional. Es decir, que la gente sepa cuál es la situación, tenga las noticias, las últimas notas de lo que ocurre alrededor, que no quiera actuar cuando ya está el huracán encima o un sismo de magnitud a la vuelta de la esquina. También deben de tener conciencia las familias que si hay algún tipo de planta química o refinería en la ciudad y dónde se han producido inundaciones, cuáles son las áreas en las que pueden moverse con seguridad y la actividad sísmica. Bueno, en el caso de nosotros eso ya es demasiado frecuente. También seguir las recomendaciones oficiales, evitar que nuestro hogar añada complicaciones o peligrosidad, ese es otro aspecto, fíjate, por demás importante, y participar en los simulacros. Yo tengo que reclamar un poco que hubo anoche mismo una confusión si se hacía o no se hacían los simulacros. Ya tú, Cristian, aclaraste muy bien que tenía que ver con
la alarma sísmica. ¿Nos puedes ampliar ahí? Sí, Domingo, aquí creo que la manera en cómo se informó no fue la correcta. Así se realizaron, hablando de Acapulco, se realizó un simulacro en oficinas gubernamentales y en algunos otros lugares públicos. Sí se realizó el simulacro, pero sin que se activaran las alertas sísmicas. Vaya, en la Ciudad de México también se realizó. Esta medida la tomaron o la dieron a conocer ayer precisamente por el sismo que pasó la semana pasada. Previeron que no se realizase en todos los lugares donde hubo afectaciones, porque estaban realizando las tareas para poder ordenar estos lugares que fueron afectados, pero sí se llevó a cabo. Creo que fue una buena medida de realizarlo precisamente para saber cómo actuar, y ahí está el resultado. Espero que las personas que subieron en el simulacro en la mañana lo hayan aplicado a la hora del sismo que se presentó horas después de los simulacros que se realizaron. Y sí es importante que se realicen constantemente los simulacros para que sepamos qué hacer. No es solamente que si estamos en la oficina, pues ya nos levantamos y nos salimos. No. ¿Por dónde vamos a salir? Si nada más hay un acceso de entrada y de salida, ¿cómo debemos de salir? Si son escaleras, ¿cómo actuamos? Si está un sismo muy fuerte, si hay ventanas, ¿qué hacer? Todas esas situaciones debemos de preverla con tiempo, crear un plan de estrategia para saber cómo actuar y no nos agarre desprevenidos. Así es. Bueno, ya lo dijimos hace rato, las políticas públicas de la protección civil tienen que ver con la movilidad, con la información, con generar entusiasmo, planificación y sobre todo la conciencia en nosotros de la autoprotección. Cristian, ¿algo más que quieras mencionar? Hablando sobre lo del sismo que se presentó hace rato, sí hacerle un llamado a nuestros amigos que nos puedan ver, nos estén viendo ahorita a través de Horizonte Utópico, allá en la Ciudad de México. Por favor, ayuden, no estorben, perdón por la expresión, no estorben. Si no tienen a qué salir, quédense en sus casas si está en condiciones para poder habitarla. Quédense en sus casas. De no ser necesario, no utilicen el vehículo, para que den paso a las autoridades, a los vehículos que llevan personas lesionadas, a las mismas personas que van a apoyar a quitar escombros de edificios o casas que fueron afectadas. También pueden apoyar de la siguiente manera: abrir su red de internet para que las personas que no tienen saldo en sus teléfonos puedan utilizarlo y comunicarse con familiares, solicitar ayuda, solicitar apoyo, si es importante, y no saturar las líneas telefónicas, porque ya hay manera de comunicarse a través de internet y así no se satura, salvo que sea una emergencia. Y recordar que el 911 es un número a nivel nacional donde se pueden comunicar o informar todas las afectaciones que tengan. Es importante que colaboremos de alguna u otra manera. Y otra cosa también, si hay olores a gas, por favor, apaguen sus vehículos, desconecten la energía eléctrica, eviten encender cigarros para prevenir un accidente mayor. Entonces son recomendaciones que debemos de tomarlas en cuenta y hay que apoyar, hay que ser solidarios de alguna u otra manera, Domingo. Muchas gracias, Cristian, por la información. Gracias a ustedes también, amigos de Horizonte Utópico. Nos vemos el próximo jueves. Horizonte Utópico. Buscamos por medio del análisis la reflexión de nuestra realidad como ciudad, como estado y como país. Horizonte Utópico. Porque no somos solo un portal de noticias, somos una nueva manera de entender la noticia. Horizonte Utópico, periodismo de análisis.